En este capítulo vamos a seguir centrándonos en la figura que acabamos de dibujar para indicar brevemente los problemas que nos podemos encontrar. Vamos a eliminar esta figura y vamos a comenzar a hacerla de nuevo y nos vamos a equivocar en algún momento aposta para ver la manera de ir solventando dichos errores. Echamos en el orden línea, vamos a ir dibujando. Fijaros que conforme voy dibujando, si muevo la rueda del ratón, puedo ir enfocando en cada momento la pieza según me interese. Y vamos a imaginar que nos hemos equivocado al introducir una medida. Fijaros como en este caso la medida era 172 y por error hemos introducido 140. ¿Deberíamos salir de la orden? ¿Deberíamos borrar? ¿Deberíamos empezar de nuevo? No, evidentemente no. Fijaros que ya os dije en el primer capítulo que debíamos ir siempre mirando la línea de comandos, y fijaros que AutoCAD en este punto, como en cualquier otro punto dentro de la orden línea, nos está pidiendo un punto o cerrar o deshacer. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar deshacer. Vamos a deshacer el paso en el que nos hemos equivocado. Bien, cuando queramos modificar o activar uno de las opciones que AutoCAD nos ofrece entre corchetes, deberemos fijarnos en la letra que está en mayúsculas. Fijaros que en el caso de deshacer, la H está en mayúsculas, por lo tanto, si yo me he equivocado a la hora de introducir una distancia, pues le voy a dar a H, Enter, y fijaros cómo automáticamente me deshace el paso anterior. Si yo sigo H, Enter, cada vez que pulse H y Enter, me va a ir deshaciendo un paso, ¿vale? 120, 16, 72, e imaginaros que ahora por error pulso dos veces Enter, con lo cual tengo la figura a medio hacer. Tendría que comenzar pues a dibujar de nuevo o ver de qué manera solvento este problema. Bien, aquí nos debemos fijar en este botón que por defecto viene activado en AutoCAD, que es el modo de referencia a objetos. Este botón por defecto viene activado, con lo cual en AutoCAD me va a reconocer aquellas referencias a objetos que tenga ya dibujados que previamente haya activado. De momento no vamos a entrar mucho, en posteriores capítulos nos adentraremos más en este modo de referencia a objetos, pero yo lo voy a desactivar simplemente para que veáis las dificultades que podemos tener, ¿vale? He salido de la orden línea conforme estaba a mitad de dibujar la pieza, vuelvo a pinchar en la orden línea, debo empezar en este punto, pues pincho y voy a introducir la siguiente longitud. Bien, no voy a seguir dibujando líneas porque lo que quiero que veáis es lo siguiente. Aunque aparentemente yo he dibujado esta línea partiendo del punto final de la anterior, realmente si yo hago zoom veo que no es así, ¿vale? Luego esto en AutoCAD sería inadmisible. Bien, voy a eliminar esta línea y lo que voy a hacer va a ser dibujar la línea, pero con el modo de referencia a objetos activados. Si tengo el modo de referencia a objetos activados, que no tengo más que mirar esta botonera de abajo, el modo Refen, que es el de referencia a objetos, está pulsado. Cuando yo me aproxime al final, punto final de la línea, fijaros cómo me aparece un cuadradito amarillo y me indica en una etiqueta punto final. Eso significa que si en ese momento pincho con el ratón, aunque realmente no esté marcando el punto final, sino que esté con el ratón simplemente aproximándome, fijaros, automáticamente AutoCAD comenzará a dibujar la siguiente línea en el punto exacto final donde acababa la anterior, ¿vale? Con lo cual en cualquier momento podemos continuar con la orden línea, pues simplemente continuamos con nuestra figura dibujando líneas y
y utilizando el modo de referencia a objetos. ¿Cómo activamos y cómo desactivamos el modo de referencia a objetos? Pues al igual que hemos visto con el modo orto anteriormente, podemos ir pinchando aquí, ¿vale? O la solución más sencilla es pulsar la tecla F3. Cada vez que la pulsamos activamos o desactivamos el modo de referencia a objetos, ¿vale? Ya digo que en este caso conviene pues tenerlo activado, y ya digo que posteriormente en otro capítulo nos adentraremos más en esta orden, simplemente para ver para que veáis pues las diferentes posibilidades de este modo de referencia a objetos con el que vamos a trabajar asiduamente. Bien, para terminar este capítulo, simplemente comentaros que tenemos dentro de la orden línea una siguiente opción. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a dibujar aquí, por ejemplo, cualquier figura. La opción de cerrar. Cerrar lo que hace es me une el punto en el que estoy en este momento con el punto en el que yo he empezado a dibujar la línea. Luego yo si le doy a la C, que es la letra que está en mayúsculas dentro de cerrar, automáticamente lo que hace AutoCAD es conectarme mediante una línea el punto en el que actualmente estoy con el punto en el que he empezado a dibujar. Esto es importante, puede ser importante o puede ser interesante cuando estemos dibujando pues cualquier tipo de polígono cerrado, ¿vale? En el que estemos introduciendo una serie de contornos y llegue un momento en el que queramos cerrar. Pero debemos tener precaución porque vamos a imaginarnos que yo he dibujado estas dos líneas, por error me he salido de la orden línea, vuelvo a darle a la orden línea y mediante la referencia a objetos busco el punto final y continúo con mi figura, pero cuando yo, llegado a este punto, le dé cerrar con la intención de venirme aquí, realmente AutoCAD lo que va a hacer es, vamos a verlo, unírmelo con el punto en el que yo empecé a dibujar, pero la última vez que le di la orden línea, que fue esta, ¿vale? Por lo tanto, lo que en este caso debería hacer es, si me ha ocurrido eso, pues conectar con el modo de referencia a objetos este punto con el punto final de la siguiente línea, ¿vale? Simplemente que conozcáis las posibilidades. Lógicamente poco a poco iremos habituándonos a trabajar con las órdenes de AutoCAD y por supuesto con la práctica iremos adquiriendo la soltura necesaria. Bien, para terminar simplemente comentaros que, como ya os dije en el capítulo anterior, si mantenemos la rueda pulsada podemos hacer un desplazamiento de la pieza, desplazamiento en cuanto a la visualización, no en cuanto a la posición en el espacio de coordenadas que tiene AutoCAD, que sería igual que si pinchamos esta mano, ¿vale? Y hacemos ese encuadre, ese desplazamiento a la hora de visualizar. Si lo único que si pinchamos esa mano, o bien le damos a escape, a la tecla escape, o bien le damos al botón derecho salir, y si lo hacemos con la rueda del ratón, posiblemente mientras la mantengamos pulsada tendremos la mano y podremos encuadrar la pieza, y cuando soltemos la rueda automáticamente se soltará. Con la rueda del ratón también podemos ampliar o reducir la visualización de la pieza, pero también conviene conocer ya dentro de esta barra de herramientas las opciones de zoom que trae AutoCAD. Fijaros que este icono tiene una flechita negra aquí en la parte inferior derecha. Si yo pincho con el ratón y mantengo pinchada, me aparecen aquí diferentes opciones de zoom, ¿vale? Tengo el zoom ventana, con lo cual si yo lo activo me dice que le marque una ventana y esa ventana será sobre la que me haga zoom, ¿vale? Tengo la opción zoom dinámico, zoom introduciendo un factor de escala, etcétera. Y un modo de zoom bastante importante es este último, que es el zoom extensión. Lo que hace es me visualiza en el área de dibujo todas las piezas que yo tenga dibujadas en AutoCAD, en ese archivo de dibujo, a su máximo tamaño. Fijaros como yo suelto aquí y esta pieza me la maximiza dentro del área de dibujo, con lo cual
Además me la centra, con lo cual pues en determinados momentos me será una orden bastante importante. ¿Vale? Recordad que es pinchando, manteniendo pinchado el botón del ratón y buscando la última opción, que es zoom extensión. Pues bien, con esto terminamos en este capítulo. En el siguiente capítulo ya comenzaremos a dibujar, transformar esta figura en la figura 2, que es la que acompaña a la práctica 1.